les presento un aterrador relato original de espíritus chocarreros que lleva por nombre La criatura del bosque. Un aterrador relato sobre un equipo de policías que al investigar un caso se encontrarán con algo desconocido y peligroso. Así que acompáñenme a conocer este aterrador relato. Busquen un lugar cómodo y silencioso para que puedan escuchar cuando los espíritus chocarreros lleguen a su casa. La criatura del bosque. Mi nombre es Carlos y fui oficial de policía durante más de 5 años. Jamás olvidaré aquella noche, la que me hizo cuestionarme sobre todo lo que creía en este mundo. Habíamos estado recibiendo múltiples reportes sobre desapariciones en un bosque cercano, un lugar que ya tenía su reputación de misterioso y aterrador desde hace décadas. Esa terrible noche recibimos un reporte sobre 3 campistas desaparecidos en aquel bosque. Nunca lo admitimos, pero todos sentíamos algo muy extraño y perturbador cuando nos acercábamos a ese lugar. Era como si alguna presencia maligna nos acechara desde la oscuridad y profundidad del bosque. Por esa razón, siempre tratábamos de evitar a cualquier costa ir a ese sitio. Sin embargo, en esta ocasión este llamado era algo que no podíamos evitar. Era importante encontrar a esos campistas, ya que en ese bosque había lobos e incluso osos, con lo cual era vital encontrarlos rápidamente para de esta forma evitar alguna pérdida. Éramos un equipo de 6, el sargento Martínez, un hombre curtido que había visto de todo, Rodríguez, mi compañero más cercano, Jiménez, un novato que intentaba ocultar su nerviosismo, Ortega, el escéptico del grupo, Lara, la única mujer del equipo, siempre meticulosa y con un sexto sentido para las cosas que no cuadraban, y por último yo, Carlos, acompañado de Max, un perro policía, para ayudarnos a captar algún rastro de los jóvenes. Llegamos a la ubicación a eso de las 7 de la noche. Max no tardó en encontrar un rastro, así que comenzamos la búsqueda. El aire se sentía cada vez más pesado conforme nos adentrábamos en el bosque. A medida que la oscuridad se hacía más intensa, los sonidos típicos del bosque iban disminuyendo hasta que solo quedó un silencio inquietante. De repente, Lara se detuvo en seco. ¿Escucharon eso?, nos preguntó en voz baja, casi susurrando. Los demás no habíamos escuchado nada, pero la inquietud en su voz era palpable. El sargento Martínez nos ordenó seguir adelante, pero a los pocos minutos, Max comenzó a ponerse nervioso y gruñir como si hubiera detectado algo. De pronto, Rodríguez gritó, señalando algo entre los árboles. Lo que vimos nos dejó helados. Una figura alta, delgada y con ojos brillantes, nos observaba desde la oscuridad, pero cuando apuntamos nuestras linternas, esa cosa había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. ¿Qué mierda era eso?, exclamó Rodríguez. Quizá un oso, le respondió Ortega. No, eso no era un oso, replicó el sargento Martínez. No importa qué era, debemos seguir y encontrar a esos chicos. Ese es nuestro deber. A medida que avanzábamos, la tensión en el grupo se hacía insoportable. Sabíamos que esa cosa no era ningún oso, ni nada conocido.
Y lo peor de todo era que en todo momento mientras avanzábamos, sentíamos que eso nos observaba y acechaba. Y Max nos lo confirmaba con sus gruñidos y nerviosismo evidentes. De repente, escuchamos un grito desgarrador. Jiménez, el novato, había desaparecido. Solo estaba su linterna parpadeando débilmente en el suelo. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. El sargento Martínez intentó mantener la calma, pero su voz temblaba cuando nos ordenó seguir buscando. Entonces empezamos a ver sombras que se movían rápidamente a nuestro alrededor, sonidos de ramas sobre nosotros, y Max comenzó a jalarse y a chillar como si quisiera escapar de ese lugar. Finalmente llegamos a un claro en medio del bosque, y allí, justo en el centro, estaba la aterradora criatura. Esa cosa era enorme, con grandes y afilados dientes, tenía una piel escamosa y ojos aterradores e intensos. Aquel horrible ser estaba rodeado de cuerpos ensangrentados y destrozados. Logramos reconocer a 4 de ellos, los 3 campistas, los cuales reconocimos por las fotos que nos habían mandado antes, y a Jiménez, el novato de nuestra unidad, el cual yacía sin vida a los pies de la criatura. Rodríguez cayó de rodillas, mientras Lara gritó con fuerza. Ortega se quedó inmóvil y el sargento Martínez desenfundó de inmediato su arma. Max no paraba de ladrar y yo solo podía sentir cómo mis latidos se hacían cada vez más fuertes. Y fue entonces cuando comprendí la verdad. Nosotros no éramos cazadores, éramos las presas. Esa cosa nos había estado atrayendo poco a poco hasta ahí y no iba a dejarnos ir. Sentí como la desesperación se apoderaba de mí, pero sabía que no podía rendirme. Saqué mi arma, pero antes de que pudiera disparar, la criatura se lanzó contra nosotros. El caos se desató, disparos, gritos, ladridos de Max. Lo último que recuerdo es cómo la criatura con una velocidad increíble se acercó y partió en 2 al sargento Martínez. Lara lanzó un gran grito y luego solo silencio. Cuando recobré la conciencia, el sol comenzaba a salir. Mi mente estaba nublada, pero algo me obligó a revisar a mi alrededor. La escena era horrible, como salida de una película de terror. Había sangre en todas partes y todos mis compañeros habían sido destrozados por la criatura. Incluso Max se encontraba sin vida a mi lado, con una gran marca de garras sobre su vientre. Solo yo había sobrevivido. Fue entonces cuando noté un detalle que me heló la sangre. En mi pecho, justo sobre el corazón, había una marca, una cicatriz fresca en forma de un círculo perfecto, con un extraño símbolo dentro. De repente lo comprendí. La criatura me había marcado. En algún momento del enfrentamiento, mientras yo disparaba sin control, la criatura había decidido dejarme con vida, pero no por compasión. Había algo en mí que esa cosa encontraba útil, quizás un retorcido sentido del humor, una elección al azar, o peor aún, un propósito oscuro
del que aún no era consciente. Pero lo que sí sabía era que ahora yo formaba parte de su dominio. Salí del bosque con las piernas temblorosas y el corazón latiendo al borde del colapso. Cuando los equipos de rescate llegaron, no pude darles una explicación coherente de lo que había pasado. Por supuesto, nadie me creyó. Al final llegaron a la conclusión de que habíamos sido atacados por un enorme oso. Supongo que tenía lógica que pensaran eso, debido a las marcas de garras y dientes en los cuerpos de las víctimas. Pero yo sabía la verdad. Aquello a lo que nos habíamos enfrentado no era un oso, era algo desconocido y completamente aterrador, un monstruo salido de mis peores pesadillas. Por supuesto, después de ese incidente, renuncié a la policía. No estaba bien ni física ni mentalmente para el trabajo y no podía volver nunca a ese lugar. Han pasado 2 años desde aquella horrible noche, pero cada vez que cierro los ojos, siento la marca en mi pecho arder, recordándome que no fui el único que sobrevivió, sino que la criatura me dejó ir. Pero sé que un día esa cosa vendrá por mí, a menos de que sea yo el que vaya antes hacia ella. El relato que acaban de escuchar lleva por nombre La criatura del bosque y es un relato original de Espíritus Chocarreros. Si el video les gustó, les invito a suscribirse a este canal y dejar su like y comentario, ya que me agrada mucho leerlos. Sin más que agregar, me despido de ustedes y les recuerdo que esto es Espíritus Chocarreros.